¿Por qué están aquí? Las palabras que finalmente logré pronunciar fueron tan débiles y temblorosas que me sorprendieron incluso a mí. Era el día en que regresaba de mi voluntariado en una comunidad rural en Oaxaca, donde había estado prestando ayuda médica. En el momento en que abrí la puerta de lo que debería haber sido mi hogar vacío, lo que me invadió no fue alivio. Fue la conmoción de ver a personas que no tenían ninguna razón para estar allí. En el sofá de mi sala, mi santuario, había dos figuras sentadas tan cómodamente como si fueran los dueños del lugar. Eran mis padres. Pero cuando se giraron hacia mí al oír mi voz, no había el más mínimo rastro de culpa o sorpresa en sus rostros. En cambio, tenían expresiones tan naturales como si simplemente estuvieran dando la bienvenida a una hija que había llegado un poco más tarde de lo esperado. «Oh, Sofía, bienvenida. Llegaste antes de lo que pensaba», dijo mi madre con una cálida sonrisa, cerrando la revista que tenía en su regazo. Mi padre añadió: «Un viaje largo, ¿eh? Debes de estar cansada», como si estuviera compadeciéndose amablemente de mí. Su reacción, inquietantemente casual, solo profundizó mi confusión. Se suponía que esta era mi casa, mi fortaleza, a la que regresaba por primera vez en 2 meses. Aferrando el asa de mi maleta, entré en la sala. ¿Pueden responderme? ¿Por qué están aquí? ¿Cómo han conseguido entrar? Intenté mantener un tono tranquilo, pero mi voz se volvió más aguda. Ante eso, la expresión de mi madre se tornó ligeramente indignada, como si yo fuera la que no estaba siendo razonable. Ni una pizca de vergüenza. Oh, no pongas esa cara tan aterradora. Cuando firmaste el contrato de este apartamento, anotaste nuestro número como tu contacto de emergencia, ¿no es así? Eso era por si alguna vez me pasaba algo, no para que pudieran entrar y salir a su antojo. Mi refutación solo la hizo suspirar dramáticamente. Exactamente. Estábamos preocupados por ese algo que pudiera pasarte. Pasaste varios días sin contactarnos mientras estabas en ese pueblo remoto. ¿Recuerdas? Estábamos tan preocupados que no podíamos soportarlo. Así que, fingimos que habíamos perdido tu llave y llamamos a un cerrajero. ¿Qué acabas de decir? No podía creer lo que oía. Llamé llorando: «He perdido mis llaves. Por favor, ayúdenme». Y el amable cerrajero vino de inmediato. Por supuesto, yo pagué la tarifa, así que no te preocupes. Su tono despreocupado me dejó sin palabras. Había abusado de mi información personal, fingido estar en apuros y engañado a un cerrajero para que abriera ilegalmente la puerta de mi fortaleza. Y ahora hablaba de ello como si fuera una muestra de astucia o bondad. Un pavor helado se apoderó de mí. Era cierto que durante unos días había estado en un pueblo remoto sin cobertura, pero se lo había dicho con antelación. Aún así, ¿por qué tienen una llave? Ante mi pregunta, perfectamente razonable, mi madre sacó una llave de repuesto de su bolso y la exhibió como si fuera un trofeo. Cuando echamos un vistazo, encontramos una de repuesto que habías dejado en el mueble de la entrada. La tomé prestada e hice una copia. ¿No es el deber de unos padres cuidar la casa de una hija mientras está fuera? Incluso limpiamos a veces para que no se acumulara el polvo. Una llave de repuesto sin preguntarme. Estaba atónita. Habían explotado mi información de contacto de emergencia, mentido a la compañía de administración con lágrimas de cocodrilo, robado mi llave de repuesto e incluso hecho duplicados. Y todo ello mi madre lo excusaba con la frase: «el deber de unos padres». Las personas que tenía delante eran mis padres, pero los sentía como extraños incomprensibles y aterradores. El escalofrío que recorrió mi espalda era más agudo que la incredulidad. No lo hagas sonar tan terrible llamándolo, sin preguntar. Somos familia, ¿no? ¿Qué hay de malo en que la familia entre en la casa de un familiar? Seguramente no planeabas dejarnos fuera como a extraños. Esa maldita frase, «en la familia no hay límites», algo que había oído toda mi vida, se clavó en mi mente. Sí, siempre habían sido así. Mi habitación, mi diario, cada espacio privado mío. Para ellos, los límites simplemente no existían. Y la verdadera razón por la que había comprado esta casa era para escapar de esa asfixia. Pero ahora, la ira creció mientras mis ojos captaban las otras violaciones por toda la casa. En las paredes colgaban feos cuadros de paisajes.
El balcón estaba abarrotado de plantas chillonas que yo nunca había elegido. Y lo peor de todo, sobre la mesa del comedor había una botella de vino vacía. Era la botella de cosecha que había guardado para abrir algún día en una ocasión especial, un símbolo de mi logro, una celebración por la compra de esta casa. Ese vino. Siguiendo mi mirada, mi padre dijo sin rastro de remordimiento: «Oh, es un vino excelente». Como volvías a casa, lo abrimos para celebrar. Pero, sinceramente, guardar algo tan caro solo para beberlo a solas sería un derroche excesivo. Algo dentro de mí se rompió. Esa botella era la prueba de todo por lo que había trabajado. Esta casa que había conseguido con uñas y dientes después de 10 años de esfuerzo implacable. Era la única botella especial que había guardado, destinada a ser abierta mientras me relajaba en esta misma habitación. Y, sin embargo, la habían consumido sin preguntar, como si siempre les hubiera pertenecido. Dejé mi maleta en el suelo en silencio y señalé la puerta principal. «Váyanse». «¿Qué has dicho?» Mi madre frunció el ceño. «Váyanse los dos de esta casa ahora mismo. Esta es mi casa. La compré con mi dinero, con mi trabajo. Es mi propiedad. No tienen derecho a hacer llaves de repuesto sin mi permiso, entrar cuando les plazca, reorganizar mis muebles o beber y comer lo que me pertenece». Mi voz ya no temblaba. «Sofía, ¿cómo te atreves a hablar así?» Mi padre se levantó del sofá. ¿Es esa forma de hablarle a tus padres? Todo lo que hicimos fue por tu bien. Por mi bien, lo interrumpí. Si fuera por mi bien, respetarían mis deseos. Si fuera por mi bien, protegerían mi privacidad. Pero esto no fue por mí. Esto fue por ustedes. Porque todavía quieren tener mi vida bajo su control, ¿no es así? Por primera vez en sus vidas, mis padres me miraron como si hubiera cometido un acto de rebelión. Por un instante, la expresión en sus rostros me dolió en el corazón. Pero no podía dar marcha atrás. Si no marcaba un límite aquí, nunca escaparía de la asfixia. Dejen las llaves y váyanse. Ahora. Pasaron quizás 10 minutos de miradas silenciosas. Mi madre finalmente rompió a llorar mientras mi padre chasqueaba la lengua con frustración. Al final, mi madre tiró las llaves duplicadas sobre la mesa con un golpe seco, y los dos se fueron, lanzándome miradas de resentimiento al salir. El fuerte sonido de la puerta al cerrarse resonó en el apartamento como si se estuviera pronunciando una sentencia. Me obligué a no derrumbarme allí mismo, mientras recorría con la vista la silenciosa sala. Los cuadros de paisajes de mal gusto y la botella vacía de vino caro. ¿Era esta realmente mi fortaleza? Temblando de rabia y tristeza, recordé el camino que me había traído hasta aquí. Trabajo como enfermera en una sala de emergencias donde cada segundo cuenta. Cada día está lleno de alarmas, aire tenso y decisiones de vida o muerte. En medio de esa presión implacable, me había aferrado a un sueño, tener un santuario propio, intacto por nadie más. Desde que me convertí en enfermera a los 22 años, había trabajado sin descanso. Mientras mis amigas disfrutaban de viajes y compras, yo hacía dobles turnos y pasaba mis fines de semana trabajando en una clínica. Renuncié a la moda y a salir a cenar, invirtiendo casi todos mis ingresos en ahorros. Mis amigas me llamaban, demasiado extrema. Pero no me importaba. Tenía un objetivo claro, tener una casa propia. Después de 10 largos años, ese sueño finalmente se hizo realidad. Un apartamento nuevo con vistas a la colonia Condesa. Todavía recuerdo el ligero temblor en mis dedos cuando firmé el contrato. Esta casa era la cristalización misma de mi esfuerzo. Lo que más me gustaba era el balcón soleado que se extendía desde la sala. Esos momentos tranquilos, tomando un café mientras observaba el ajetreo de la ciudad desde lejos, eran tesoros incomparables. Y justo después de comprar el apartamento, cumplí otro sueño que tenía desde hacía mucho tiempo, ser voluntaria como enfermera en un pequeño pueblo de Oaxaca. Allí, en un lugar sin infraestructuras, ver las sonrisas de los niños locales me recordó por qué me había hecho enfermera en primer lugar. Y después de 2 meses, hoy, regresaba a casa con el corazón lleno de satisfacción, solo para encontrar todo pisoteado por ellos. Esta es mi casa, apreté los puños, repitiéndomelo a mí misma. No era momento para sentimentalismos. Si quería protegerla, tenía que luchar.
Saqué mi teléfono de inmediato y busqué un servicio de cerrajería de 24 horas. Antes de que terminara la noche, aseguraría esta fortaleza con mis propias manos una vez más. Durante las siguientes semanas después de cambiar las cerraduras, la vida fue inquietantemente tranquila, como la calma antes de la tormenta. No supe nada de mis padres y saboreé la paz que tanto me había costado recuperar. El peso sólido de las nuevas llaves en mi mano era el único recordatorio de que lo que había sucedido esa noche no era un sueño. Entonces, un día, mi hermana menor, Tere, llamó. A diferencia de mí, ella siempre había sido amable, alguien que constantemente medía el estado de ánimo de nuestros padres. Su voz estaba ahogada en sollozos al otro lado del teléfono. Sofía, es por Rodrigo. Vamos a romper. Rodrigo era el novio de Tere, un chico amable y sincero. Llevaban viviendo juntos 2 años. ¿Por qué? Parecían tan unidos. Es culpa de mamá y papá. Tere me contó entrecortadamente lo que había estado sucediendo. Mis padres no dejaban de aparecer en su apartamento sin avisar varias veces a la semana, criticando el trabajo y los ingresos de Rodrigo y acosándolos implacablemente sobre cuándo se iban a casar. Esos días lo agotaron hasta que finalmente se le acabó la paciencia. Me dijo, te quiero, pero no puedo ser familia de tus padres. El contrato de alquiler está a su nombre, así que tengo que mudarme. No volveré a casa bajo ningún concepto. Sofía, ¿puedo quedarme contigo un tiempo? Por supuesto, no pude negarme. En esa casa asfixiante donde el concepto de privacidad no existía, Tere siempre había sido mi única aliada, mi camarada, que entendía las mismas luchas. En realidad, había empezado a sentir la soledad de vivir sola en este enorme apartamento. Así que, su presencia se convirtió en un verdadero consuelo. Vivir con Tere fue una alegría. Incluso cuando llegaba a casa agotada del trabajo, su bienvenida me recibía. Los fines de semana, veíamos películas juntas o probábamos recetas nuevas. Éramos felizmente inconscientes de que esta felicidad era solo el preludio de una nueva pesadilla. El incidente ocurrió un miércoles, 3 semanas después de que Tere se mudara. Ese día, había estado ocupada con una operación de emergencia en urgencias y no llegué a casa hasta pasadas las 10 de la noche. Cuando abrí la puerta de la sala, Tere, que dormitaba en el sofá, me miró con cara de disculpa. Sofía, ya estás en casa. Hoy vinieron mamá y papá. Mi corazón dio un vuelco al oír esas palabras. ¿Los dejaste entrar? No, no los dejé entrar. Al principio. Tere, casi llorando, me contó los acontecimientos de los últimos días. Lo siento, Sofía. Había estado ignorando sus llamadas para que no se enteraran de que me había mudado aquí. Pero ayer, enviaron un mensaje, si no nos dices dónde estás, iremos a tu trabajo y preguntaremos. Pensé que si hacían eso, podría incluso perder mi trabajo. Así que me asusté y terminé diciéndoles que estaba en tu casa. No podía culpar a Tere. Eso era chantaje. La dulce Tere no podría haberse enfrentado a una táctica tan cobarde. Entonces, vinieron de repente hoy. Dije que no. No los dejaría entrar. Pero dijeron, hay una entrega importante a nombre de Emilia, así que la dejaremos en la puerta. Así que abrí la cerradura automática de la entrada. Su historia continuó. Los padres, que habían dicho que solo dejarían el paquete en la puerta, finalmente llamaron al interfono. Ya que hemos venido hasta aquí, al menos nos gustaría ver la cara de Tere, dijeron. Tere no pudo negarse y abrió la puerta. Luego, entraron a la fuerza, diciendo que solo tenían sed y querían un poco de agua, y que pretendían quedarse hasta que yo llegara a casa. Tere les suplicó que se fueran, explicándoles, Sofía llega tarde esta noche y estará cansada, y de alguna manera logró que se fueran después de aproximadamente media hora. No podía culparla. Sabía mejor que nadie cuán hábilmente manipuladores podían ser nuestros padres. Está bien, debió de ser terrible. Gracias por contármelo. Suspiré profundamente y fui al dormitorio. Cuando entré, me quedé sin aliento. A primera vista, la habitación parecía perfectamente ordenada, pero no era mi forma de ordenar. Los libros de la mesita de noche estaban clasificados por género. La ropa del armario había sido reorganizada meticulosamente por color.
La organización autosatisfecha de mi madre había violado mi espacio más privado. Cuando vi el viejo diario que creía haber escondido en el cajón trasero de mi escritorio, colocado prominentemente en la estantería como si estuviera en exhibición, toda la sangre se me fue del cuerpo. Habían, en el momento en que Tere apartó la vista, pisoteado hasta las partes más íntimas de mi corazón. Pero lo que realmente me heló fue otra cosa. Un detalle inquietante. El cajón inferior de mi escritorio. Allí guardaba los archivos más importantes, el contrato de compra de este apartamento, el registro de la propiedad, todos los documentos clave. El cajón no estaba completamente cerrado. Estaba abierto solo unos pocos centímetros. Se me encogió el estómago al sacar el archivo. Los papeles de dentro estaban claramente revueltos y reordenados. Habían revisado no solo mi diario, sino también los documentos legales que demostraban mi propiedad de esta casa. Entonces caí en la cuenta. Esto no era una simple limpieza. Tenían otro propósito. La rabia me sacudió. Regresé a la sala y encontré a Tere mirándome al borde de las lágrimas. Lo siento, Sofía. Mientras estaba en la cocina un momento, mamá dijo, las cortinas del dormitorio están desordenadas. Te las arreglaré. Su voz temblorosa me hizo volver en mí. Casi perdí los estribos, pero la persona que más sufría frente a mí en ese momento era Tere. Se habían aprovechado de su buen corazón. Me senté a su lado y la abracé suavemente. No es tu culpa. Nunca. Los culpables son las personas que se aprovechan de tu bondad y mienten sin pensárselo dos veces. Pero si no hubiera abierto la puerta. No negué con la cabeza. Aunque te hubieras negado hoy, habrían encontrado otro truco. Siempre han sido así. Ante mis palabras, Tere levantó la vista, sorprendida. Los recuerdos de nuestra infancia compartida y asfixiante volvieron a nuestras mentes. Así como mi diario había sido leído sin permiso, la privacidad de Tere había sido pisoteada innumerables veces. ¿Recuerdas cuando estabas en la prepa? Mamá leyó la carta de tu primer novio sin preguntar. Mis palabras hicieron que los ojos de Tere se nublaran de tristeza. En aquel entonces, mamá leyó la carta en voz alta a toda la familia y declaró, no debes salir con alguien así, dejando a Tere llorando. Esa carta había sido su primer tesoro precioso y secreto. Para ellos, siempre seremos niñas que no pueden tomar decisiones por sí mismas. Creen sinceramente que son dueños de nuestras vidas. Pero Tere, esto tiene que terminar. Tenemos que terminarlo nosotras mismas. Tere asintió en silencio. La culpa en sus ojos se disolvió, reemplazada por una determinación silenciosa pero segura. En ese momento, supe que había decidido luchar a mi lado. El verdadero propósito detrás del comportamiento de nuestros padres se hizo evidente al día siguiente. Durante mi descanso en el trabajo, sonó un número desconocido. Hola, ¿es la residencia de Sofía? Somos de la inmobiliaria del Valle. Su padre nos contactó recientemente para una tasación del condominio que usted posee. La voz educada de la gente sonaba muy lejana a través del auricular. Me golpeó como un mazazo en la cabeza. Mi padre, a mis espaldas, había estado en contacto con una empresa inmobiliaria para verificar el valor de mi apartamento. El miedo se apoderó de mí más allá de la ira, pero no podía mostrar pánico. Seguramente hay un error. No tengo planes de vender. Debe ser un malentendido, dije con cuidado y colgué. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Era simplemente acoso o estaban tramando algo de verdad? Quería pruebas, porque preguntarles directamente solo me daría evasivas. Después de pensarlo, decidí llamar a alguien, mi tía Diana, la hermana de mi padre, que a veces había criticado sus formas autoritarias. Tía Diana, ¿cuánto tiempo sin hablar? ¿Cómo estás? Comencé con alegría. Quería preguntarte si has oído algo extraño de papá últimamente, como si ha mostrado interés en alguna propiedad. Hubo una brusca inspiración al otro lado de la línea. Sofía, ¿cómo lo supiste? De hecho, tu padre me llamó hace unos días. Mi tía dudó al principio, pero al sentir mi seriedad, me lo contó. Estaba diciendo que el apartamento de Sofía está por encima de sus posibilidades. Deberíamos venderlo sin decírselo y proporcionarle algo más sensato cerca de nuestra casa. Es ingenua.
Los padres deben administrar sus bienes por ella. Le dije que eso era ir demasiado lejos, pero no quiso escuchar. Las palabras de mi tía fueron el golpe final. La llamada del agente inmobiliario, los archivos revueltos del dormitorio y el testimonio de mi tía. Todas las piezas encajaban. Su aterrador plan se perfiló con nitidez. Esto no era paranoia. Mis padres hablaban en serio sobre apoderarse del fruto de mis 10 años de duro trabajo sin mi consentimiento. Después de agradecer a mi tía y terminar la llamada, me quedé mirando mi teléfono. Esto ya no era algo que pudiera manejar sola. Busqué en mi historial de llamadas y encontré un nombre, David, mi pareja, que también es abogado. Mi dedo sobre el botón de llamada se sentía pesado como el plomo. David, ayúdame. Ya no puedo con esto sola, logré decir. David escuchó en silencio mi voz temblorosa hasta el final, y luego dijo solo una cosa. Sofía, ya no tienes que luchar sola. Antes de tomar medidas legales, iré contigo. Hablemos con ellos una vez más. No puedo expresar con palabras cuánto me salvaron las palabras tranquilas y firmes de David. Su propuesta no era sobre otra confrontación emocional, sino sobre crear un espacio para aclarar derechos y obligaciones desde un punto de vista legal. El lugar elegido no fue ni mi apartamento ni la casa de mis padres, sino la sala de conferencias de su bufete de abogados. El día de la reunión, mis padres entraron en la sala donde David y yo esperábamos, sin intentar ocultar su descontento. Su actitud decía claramente, ¿cómo se atreve nuestra hija a convocarnos aquí? David no perdió tiempo en cumplidos. Gracias por venir. Permítanme comenzar explicando este asunto desde una perspectiva legal. Deslizó una copia del título de propiedad de mi apartamento sobre la mesa. Primero, la propiedad de este inmueble pertenece al 100% a la señorita Sofía. Este es un hecho legal indiscutible. Por lo tanto, entrar en esta propiedad sin el consentimiento de la propietaria puede constituir un allanamiento de morada según la ley. Vi la cara de mi padre enrojecer casi al instante. ¿Quién te crees que eres? ¿Solo porque eres abogado, te atreves a llamarnos criminales? ¿Qué hay de malo en que unos padres entren en la casa de su propia hija? Papá, David tiene razón, dije, forzándome a mantener la voz firme mientras lo miraba directamente a los ojos. Esa casa es mía, no suya, y contactar a un agente inmobiliario para una tasación sin mi conocimiento es un acto que infringe mis derechos de propiedad. ¿Qué hay de malo en verificar el valor de un bien? Solo lo hicimos por tu bien. No fue por mi bien, mi voz se elevó a pesar de mí misma. Solo quieren administrar mis bienes y controlar mi vida. Por favor, deténganse. Devuélvanme mi vida. Pero ni mi súplica entre lágrimas ni la tranquila explicación legal de David les llegaron. Mi madre rompió a llorar, repitiendo, ¿cómo puede mi hija tratarnos así? ¿Cómo puede pagar la amabilidad con crueldad? Mi padre insistió hasta el final en que era su derecho como padre, desestimando las palabras de David como sofismas. La reunión terminó en un completo fracaso. Mientras salían furiosos, mi padre escupió palabras que me atravesaron como cuchillos. Si esa es tu actitud, entonces tenemos nuestras propias formas. Te mostraremos lo que significa la verdadera familia. Solo días después aprendería que no era una amenaza vacía. Esa noche, Tere me llamó con voz temblorosa. Sofía, es horrible. Mamá y papá están aquí con gente de la mudanza. Están en el apartamento. Contacté a David y corrí a casa. Frente a mi edificio estaban el coche familiar de mis padres y un camión de mudanzas. Habían planeado vaciar mis pertenencias mientras yo estaba fuera y poner el apartamento en venta. Afortunadamente, Tere estaba dentro con la cadena de la puerta puesta, así que no habían logrado entrar. Afuera, mi padre le mentía al cerrajero, afirmando ser el representante del propietario, intentando forzar la cerradura. No había más tiempo para dudar. A esto se refería con enseñarme lo que es realmente la familia. Con manos temblorosas, saqué mi teléfono y marqué 3 números. Emergencias de la policía. ¿Se trata de un delito o un accidente? Un delito. Mis padres están intentando entrar ilegalmente en mi casa. Esa llamada marcaría el final definitivo de nuestra retorcida relación entre padres e hija. Para cuando llegó la policía, la escena era un caos.
Mi padre todavía insistía al cerrajero en que actuaba como agente del propietario, mientras mi madre golpeaba la puerta y gritaba mi nombre entre lágrimas. Los vecinos se habían reunido, observando el extraño espectáculo. Expliqué la situación con calma a los oficiales, mientras que David, como mi abogado, proporcionó la documentación legal y el contexto, incluidos los registros de la propiedad. La prueba decisiva fue la grabación de la pequeña cámara de seguridad que David me había aconsejado instalar en la puerta después de su intrusión anterior. Mostraba claramente a mi padre intimidando al cerrajero, exigiendo que se abriera la puerta. La expresión en los rostros de mis padres cuando la policía, habiendo entendido la situación, les pidió que los acompañaran para interrogarlos. Nunca la olvidaré. Ni una sola vez parecieron darse cuenta de que sus acciones constituían un delito. Observé, aturdida, cómo los subían a la parte trasera del coche patrulla y se los llevaban. Al final, mis padres fueron arrestados bajo sospecha de intento de allanamiento y daños a la propiedad. Como era su primer delito y la casa en cuestión era la de su hija, no fueron acusados formalmente, pero se les impuso una orden de alejamiento, que les prohibía legalmente acercarse a mí. La amenaza física fue eliminada, al menos por el momento, pero la cicatriz en mi corazón era profunda y dolorosa. Había llamado a la policía para denunciar a mis propios padres. Esa verdad pesaba sobre mí como una cruz que llevaría para siempre. Quien estuvo a mi lado durante todo el proceso fue David. Se encargó de todos los trámites legales y nunca me dejó sola. A instancias suyas, Tere y yo decidimos ver a un consejero profesional. En terapia, finalmente enfrentamos las heridas que habíamos arrastrado desde la infancia, una niñez donde nuestro valor existía solo si cumplíamos las expectativas de nuestros padres, una adolescencia sin ningún sentido de la privacidad y unos padres cuyo amor distorsionado nunca aceptaría mi intento de independizarme. Nuestro consejero afirmó mis acciones como autodefensa, como un esfuerzo justo y valiente para reclamar mi vida. Establecer límites, dijo, no es un acto de rechazo. Es una práctica saludable necesaria para respetar a la persona que soy y a la persona que es el otro. Esas palabras me salvaron más de lo que puedo expresar. Unos meses después, mi tía Diana me dijo que el tribunal había ordenado a mis padres que comenzaran una terapia cognitivo-conductual. Parecía que ellos también, finalmente, estaban empezando a aprender con ayuda profesional que su comportamiento había sido anormal. El incidente con la policía, por supuesto, se conoció en toda la familia. Muchos parientes condenaron enérgicamente las acciones extremas de mis padres, y ahora casi nadie visita su casa. Los rumores se extendieron incluso por el vecindario donde habían vivido durante años. Mi madre, que antes era una figura de la comunidad, ahora soporta el tipo de miradas compasivas y despectivas que le amargan los días. Pasaron 2 años. Mi vida ahora está llena de una calma y una paz que no podría haber imaginado en aquel entonces. Todavía mantengo la distancia con mis padres. La orden de alejamiento expiró, pero no hemos tenido contacto directo. A través de la tía Diana, sé que continúan con el tratamiento. Quizás algún día, si realmente cambian, podamos enfrentarlos de una manera diferente. Pero todavía no. Por ahora, elijo mi propia tranquilidad por encima de todo lo demás. Tere vive ahora muy cerca de mi apartamento, y se ha convertido en nuestra costumbre cenar en una casa o en la otra los fines de semana. David, que me acompañó en la batalla personal y legal de mi vida, ahora sonríe amablemente a mi lado. Hemos decidido casarnos la próxima primavera. Este apartamento es por fin, de verdad, nuestro santuario. Es más que un lugar para vivir. Se erige como un símbolo de mi independencia y mi renovación.